Dice el salmista, juntos hemos cantado este salmo: qué admirable, Señor, es tu poder. Salmo número 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes, dice la palabra de Dios. Y en la primera lectura que hoy escuchamos, también vemos cómo ese Dios, con su poder, crea todo lo que existe. Crea las aves, crea también todo tipo de animales. Las aves según sus especies, y vio Dios que era bueno y lo bendijo, diciendo: sean fecundos, multiplíquense, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y también Dios hizo hombre a imagen y semejanza de Dios, y le dio poder para dominar el mar, para dominar las aves del cielo, para dominar a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, que tiene poder, crea al hombre, y Dios le da ese poder al hombre por ser imagen y semejanza de Dios. Qué admirable es la obra de Dios. Y yo creo que San Martín Caballero, como lo conocemos, al contemplar hoy su imagen, nosotros, nuestra fe debe de elevarse más y agradecer a Dios, porque Dios manifiesta también su gloria y su poder cuando una persona se deja guiar por la gracia de Dios. Y creo yo con firmeza que este santo se dejó guiar por Dios, por la palabra de Dios, especialmente para cumplir la palabra de Dios. De familia pagana, dice, es decir, de una familia que no creía en Dios, al Dios que nosotros conocemos, al Dios poderoso, al Dios misericordioso, el Dios que creó todo lo que existe y que creó el cielo también. No creían, pero ¿cómo es que fueron dejando que Dios también con su gracia los guiara hasta de tal manera tener un hijo santo? Ya conocemos la vida de San Martín Caballero, su generosidad. Y yo creo que allí, al contemplar esa generosidad del santo, debemos de agradecer a Dios, porque es Dios el que mueve a una persona, especialmente a nosotros los católicos. Compartía con algunos de los que celebramos la misa ayer, retomando la lectura del domingo de San Lucas, cómo Jesús predica la palabra de Dios en la barca de Simón, este Simón que se convirtió
en Pedro, ahí predicó la palabra de Dios, y después de predicar la palabra de Dios, le dice a Simón: tira la red. Simón le dice: Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos podido pescar, pero confiando en tu palabra, en tu nombre voy a tirar la red. Y tiró la red y pescaron. Tuvieron que pedir ayuda a los que estaban también pescando allí en el mar, y acudieron para ayudar. Y aquí entendemos cómo un Simón que escucha la palabra de Dios termina confiando en la palabra de Dios, confiando en Dios. Y creo yo que nosotros, ese debe de ser nuestro camino cuando escuchamos la palabra de Dios. Debemos de terminar verdaderamente teniendo fe en Dios, en creer en su palabra, en creer en su poder. Es triste cuando nosotros, al final de cuentas, no confiamos infinitamente en Dios. Por ejemplo, tal vez muchos de nosotros no creemos en la vida eterna, aunque decimos que tenemos fe. Y vivimos como que si Dios no nos fuera a llamar a entrar en el reino de los cielos. Vivimos como que si el mundo se acabara aquí, que todo se acaba aquí en la tierra. Pero no es así. Nosotros creemos en la vida eterna. Yo venía pensando hace rato que probablemente a San Martín creyó en esto, porque él le compartió su capa a ese pobre hombre necesitado, porque seguramente creía en la vida eterna. Y yo creo que es así, por eso la iglesia lo proclama santo. Y por eso nosotros, los católicos, debemos de dejar que la palabra de Dios nos guíe a cada uno de nosotros. Porque si la palabra de Dios no nos guía, corremos el riesgo de terminar actuando como simples mortales, como simples personas. Pero para nosotros es la gracia de Dios. Es por tal motivo nosotros participamos de la Eucaristía, porque en la Eucaristía escuchamos la palabra de Dios, recibimos la gracia que nos debe de llevar allá donde vivimos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, a dar testimonio y a vivir el Evangelio de Cristo. Si no nos guía la palabra de Dios, si Dios no nos guía con su palabra, si no dejamos que Dios nos guíe con su palabra, podemos terminar como los fariseos del que nos habla hoy la palabra de Dios que escuchamos. San Marcos simplemente seguían una tradición, se lavaban las manos por tradición, se purificaban, pero se olvidaban de lo más importante, que es el amor al prójimo, el amor a Dios, cumplir los mandamientos de Dios. Por eso Jesús les dice en el Evangelio que escuchamos: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre y a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo,
ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Pidámosle a Dios que nos bendiga para que sigamos los mandamientos de Dios, que nos siga infundiendo amor en nuestro corazón para seguir compartiendo nuestra vida con el prójimo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer la confirmación que el Señor Obispo delega a la parroquia para nuestro pequeño hermano que va a recibir la confirmación, que pase aquí al frente con sus padrinos. Todos vamos a renovar nuestras promesas y nuestra renuncia al pecado. Por el bautismo, cuyas promesas vamos a renovar ahora, hemos renacido a la vida de Dios, nos hicimos hijos de Dios. También ahora este hermano maestro, en su debida preparación en la catequesis, en la catequista, sus padres y padrinos, va a recibir el sacramento de la confirmación, los dones del Espíritu Santo, y todos nosotros diremos: sí creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí creo. Creo en Jesucristo que nació, murió, resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. Sí creo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la vida eterna. Sí creo. Ahora van a renunciar. Renuncian ustedes a Satanás, al pecado, que se manifiesta en cosas como el egoísmo, envidia, venganza, mentira, odio y rencor. ¿Renuncian? Sí renuncio. Renuncian también a no ofender al prójimo, a estar bien y a no caer en las tentaciones del pecado. Sí renuncio. Juntos es nuestra fe, Es nuestra fe. es la fe de la Es Iglesia, la fe de la Iglesia. que nos gloriamos Que a nos gloriamos a profesar profesar. en Cristo, En nuestro Cristo Señor. nuestro Señor. Amén. Los padres del que se confirman. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo nacer de nuevo este hijo suyo por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolo del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre él el Espíritu Santo Consolador. Y ponemos las manos todos los padres. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, espíritu de ciencia, de piedad y de santo temor por Cristo nuestro Señor. Amén. El santo crisma es la mezcla de aceite y bálsamo. El bálsamo se caracteriza por su perfume, el santo crisma representa la plenitud del espíritu que se recibe y que hay que comunicar a los demás por el buen valor de las buenas obras. Recibe por ese señal el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a encender su velita, en exilio pascual, padrinos. Todos los demás también encienden su velita, los de comunión y confirmación, se los van a entregar al alcalde, le van a decir el nombre y vamos a decir juntos las palabras:
que fue